coronavirus, la mercancía más preciada que está anhelando y esperando toda la comunidad internacional es la vacuna. Como ya habíamos adelantado en cápsulas anteriores, la vacuna no se va a escapar a diferentes factores que van a influenciar hoy en día las relaciones internacionales. Así que el día de hoy estaremos platicando sobre los futuros escenarios que estará viviendo la comunidad internacional en lo que respecta al acceso, la obtención y la distribución de la vacuna en contra del SARS-CoV-2. Llevamos ya más de 9 meses inmersos en lo que sería la pandemia del coronavirus, la cual ha sido descrita por las Naciones Unidas como uno de los peores sucesos que ha enfrentado la comunidad internacional durante los últimos 75 años. Para poder ver la realidad del impacto de esta pandemia que estamos teniendo casi en la totalidad de los países de la comunidad internacional, basta ver las cifras de personas infectadas, las cifras de personas fallecidas, la afectación a los empleos, donde se estima por parte de la Organización Internacional del Trabajo una posible pérdida de 25 millones de empleos dentro de la comunidad internacional, la irrupción de los servicios educativos, de la educación de casi el 80% de la población educativa mundial, así como la irrupción al comercio, los sistemas económicos, lo cual ha sido bautizado por el Fondo Monetario Internacional como el gran confinamiento, esta recesión donde la comunidad internacional se encuentra hoy en día inmersa por esta pandemia. La pandemia también ha desnudado uno de los factores, una de las verdades innegables donde estamos hoy en día inmersos, que son los factores de globalización. Si bien es cierto, hemos visto movimientos nacionales que están llamando o anhelando a regresar al concepto romántico de soberanía, donde los estados buscaban estar aislados de todas esas dinámicas internacionales y regionales, pues vamos a ver que la pandemia del coronavirus técnicamente señala que aun cuando un estado implemente políticas públicas o trate de llevar una política comercial aislacionista del resto de la comunidad internacional, hay factores, hay fenómenos como el migratorio, la delincuencia organizada y la pandemia en la cual podemos ver que es imposible tener una vida aislada del resto de la comunidad internacional. En otras palabras, tal cual lo reconociera la Corte Internacional de Justicia en la opinión sobre la legalidad de las armas nucleares, los estados no pueden comportarse de forma aislada, en la cual no se den cuenta que viven en una comunidad de estados, donde los estados tienen que realizar actos y respetar los derechos de los otros estados soberanos. De esta manera, pues vamos a ver que el desarrollo de la vacuna en contra del SARS-CoV-2 no se escapa de la carrera propagandística, de la carrera del enfrentamiento de Guerra Fría que se está viviendo entre Estados Unidos por un lado y China por el otro. Si bien es cierto, habíamos relatado que China había ofrecido como parte de esta propaganda el ofrecer una posible vacuna china como un bien público mundial. En otras palabras, que todo el mundo tuviera acceso al mismo, y de igual forma China, siguiendo esta diplomacia de los cubrebocas, ha llegado a ofrecer líneas de crédito hasta por $1,000 millones para que los estados adquieran la vacuna que ellos desarrollen. También vamos a ver que el gobierno estadounidense, así como sus aliados, están en esta carrera para poder desarrollar en un primer lugar la vacuna que ponga fin a este gran confinamiento derivado de la nueva cepa del coronavirus. De esta manera, ha resultado también importante ver cómo un tercer actor, que es el gobierno de Rusia, fue el primero en anunciar de manera pública que ellos ya habían logrado descubrir esta vacuna, en la cual, si bien es cierto, tuvo este anuncio, pudimos ver una crítica generalizada por el resto de los otros países, especialmente Estados Unidos y los países aliados al mismo, en la cual criticaban la forma en la cual el gobierno ruso de Vladimir Putin hacía tal pronunciamiento, especialmente porque no estaba respaldado como tradicionalmente se hace con otras vacunas con estudios médicos. De igual manera, el gobierno de Estados Unidos, sus laboratorios, así como el de las empresas estadounidenses e empresas europeas, están en esta competencia donde estamos viendo más de 670 iniciativas para poder realizar
tales esfuerzos. Esas iniciativas se están haciendo de forma unilateral y de igual forma como esfuerzos colectivos, esfuerzos multilaterales, ya que recordando cómo se desarrollan las vacunas hoy en día, vamos a ver que son esfuerzos muy costosos y por esta razón la comunidad internacional, con la finalidad de patrocinar y financiar el mayor número posible de iniciativas de desarrollo de vacuna, pues se han generado fondos también los cuales han sido patrocinados por filántropos, por empresas, por organizaciones no gubernamentales, los cuales esta trilogía de actores han resultado como nuevos actores en la esfera internacional, los cuales están tratando de alejarse de esta propia inercia tan lenta con la cual los estados actúan hoy en día y que muchas veces están influenciados por factores políticos, por intereses económicos o por alianzas comerciales que tengan en esta realpolitik. De esta forma, estos actores nuevos están estableciendo una nueva dinámica dentro de los tiempos del coronavirus y parte de este fondeo internacional que está siendo auspiciado dentro de las Naciones Unidas, está buscando asumir entre todos el costo de un posible fracaso dentro de este universo de más de 170 iniciativas unilaterales, las cuales están realizando esfuerzos para tratar de descubrir una vacuna en contra del SARS-CoV-2. Aquí también se vuelve muy relevante y hay que recordar una de las resoluciones que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se exhortaba a la comunidad internacional a socializar una posible vacuna en contra del coronavirus y también de socializar todos los recursos médicos necesarios para poder darle un tratamiento a aquellas personas que resultaran infectadas cuando nos encontremos todavía en los momentos antes de desarrollar una vacuna. Aquí se vuelve muy interesante en analizar este esfuerzo diplomático, el cual evoca a lo que vivíamos durante la década de los 70, durante el siglo pasado, con la nueva intención o la nueva iniciativa de establecer un nuevo orden económico mundial, donde los países pequeños en vía de desarrollo, al darse cuenta que bajo la Carta de las Naciones Unidas cada Estado representa un voto, buscaron hacer esta democracia de las minorías utilizando esta mayoría que ellos representaban en dichos organismos y tratar de obligar a los países más desarrollados a aportar o hacer aportaciones económicas al desarrollo también de esos países en vías de desarrollo. Como ejemplo de esta dinámica tuvimos la aprobación del espacio ultraterrestre, de todos los bienes de la Luna, todos sus satélites a nivel mundial de los asteroides, como lo que sería patrimonio común de toda la humanidad, mismo estatus que también tenemos en el fondo marino bajo la especie de lo que sería la zona de alta mar. De esta manera, en este esfuerzo por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas de socializar una posible vacuna, pues vamos a ver que esto simplemente va a ser una resolución, la cual no va a tener ningún estatus jurídico vinculante para toda la membresía de las Naciones Unidas. Hay que recordar que las resoluciones de la Asamblea General meramente son declaraciones políticas por parte de los estados, ya que dicho organismo carece de esa obligatoriedad que derive de sus propias resoluciones, salvo la excepción de medidas administrativas para el interior o el funcionamiento interior de las Naciones Unidas. De esta manera, pues vamos a ver que aun cuando algunos estados participen dentro de estos esfuerzos multilaterales, los mismos están desplegando su diplomacia de forma bilateral para llegar a acuerdos con las farmacéuticas, con los laboratorios y los centros de investigación que están desarrollando la vacuna para poder garantizar un acceso prioritario y en un primer lugar para sus poblaciones. De esta forma, pues estamos viendo un ejemplo de la realpolitik donde vamos a ver que no todos los estados van a ser iguales, no todos los estados van a tener los mismos recursos materiales, los mismos recursos humanos y no todos los estados van a tener la misma economía. Y justamente en estos momentos estamos viendo cómo los estados que principalmente son los más desarrollados, que van a tener la capacidad para poder adquirir los primeros lotes que se produzcan de esta vacuna, justamente están buscando desligarse de esos esfuerzos multilaterales y garantizar el acceso prioritario para su población. Nuevamente vamos a ver una realidad de las relaciones internacionales donde los gobernantes de cada uno de los estados están más preocupados por la opinión pública de sus sociedades. En otras palabras, buscan garantizar esa buena imagen hacia su electorado y no tanto el hacer estos acuerdos internacionales que muchas veces van a ser poco justificables
respecto a su población de su Estado nacional, en el sentido que vayan a renunciar los mismos a ciertas vacunas para poder hacerlas llegar a las poblaciones extranjeras. De esta manera que vamos a ver que grandes estados, que justamente donde están localizados los centros de investigación, las empresas que están desarrollando la vacuna, los mismos no están haciendo este compromiso multilateral, sino que están celebrando acuerdos bilaterales para poder lograr accesar en un primer término a la vacuna que pudiera desarrollar una de estos 170 iniciativas que cada y de manera privada están desarrollando. De esta forma, pues vamos a ver que la comunidad internacional no ha previsto este esquema y tenemos como por ejemplo, en el caso de las licencias obligatorias solamente se prevé en aquellos escenarios donde las farmacéuticas quizás no quieran otorgarle el beneficio de poder acceder de una forma barata a una medicina que necesite una población en específico. Entonces, bajo el régimen comercial multilateral, bajo la figura de licencias obligatorias, los estados cuando tienen ese tipo de emergencias técnicamente pueden usar la patente, en la cual inclusive puede ser en contra o sin la autorización del dueño de dicha patente. Utilizando esta licencia obligatoria puede hacer accesible a su población un fármaco en específico y claro, pagándole los derechos a la farmacéutica, pero no los derechos a lo que sería el precio del mercado de dicho producto. De esta forma, pues el Estado garantiza que su población adquiera y tenga acceso a este fármaco que pudiera tener el sentido de urgencia para una situación en específica. Para el caso de lo que sería una vacuna, vamos a ver que es diametralmente opuesto las necesidades básicas para producir una vacuna. En otras palabras, no cualquier persona, no cualquier empresa, no cualquier estado va a tener la capacidad nacional para producir una vacuna como pudiera ser el caso de una medicina con las licencias obligatorias. En otras palabras, la figura de la licencia obligatoria podría no servir y no serviría para los estados si los estados no tienen laboratorios que pudieran producir esta vacuna. De esta manera, pues vamos a ver que el esfuerzo multilateral en la cual se exhorta a que todos los estados caigan en conciencia que todos los países necesitan la vacuna, pues no es suficiente. De igual forma, vamos a ver que hay un despliegue ya bilateral de diplomacia por cada uno de los estados para asegurar el acceso de su población a una eventual vacuna. De igual forma, posiblemente vamos a ver restricciones al comercio en el caso de que una farmacéutica, un laboratorio pudiera llegar a celebrar un acuerdo bilateral con un estado en específico, pero si ese laboratorio, ese centro de investigación está ubicado en el territorio de un tercer estado, ese tercer estado pudiera hacer restricciones al comercio para evitar que la producción inicial de las vacunas sea trasladada a otro territorio. Es justamente lo que veíamos al inicio de la pandemia del coronavirus, cómo algunos estados restringieron el comercio para evitar que los insumos básicos médicos, como las mascarillas, los respiradores, fueran trasladados a otros países, o como también otros estados que tienen una capacidad económica o una capacidad monetaria mayor a otros países, fueron los que acapararon los primeros lotes, los fármacos que resultaron como los más efectivos en el tratamiento de la pandemia del SARS-CoV-2. De esta forma, adicionalmente a que tengamos la competencia, esta lucha propagandística entre bloques comerciales, entre bloques ideológicos a nivel mundial, vamos a ver que se va a arreciar y va a haber un favoritismo dependiendo de quién sea el dueño, de quién sea la nacionalidad de los centros de investigación que desarrollen la vacuna. En otras palabras, si China, sus laboratorios desarrollan una vacuna, China va a favorecer la distribución respecto a los países que sean aliados del mismo, como lo que sería el continente africano, o el ofrecimiento de las líneas de crédito que les comentaba hace unos momentos, en el sentido de que esos países van a adquirir la vacuna china. En cambio, los otros países van a tratar de desvirtuar la efectividad de dicha vacuna y van a favorecer las vacunas que sus laboratorios desarrollen. De aquí va a entrar y va a jugar un rol muy importante lo que sea la legislación local de cada uno de los países. Porque una cosa va a ser el descubrimiento de la vacuna, en el sentido de que si hay diferentes laboratorios que la descubren y resulta que dicha vacuna va a ser efectiva, los estados con sus autoridades nacionales van a poder restringir el acceso de alguna vacuna que pueda ser de un bloque comercial o a lo mejor de una alianza política diferente a la que ellos son parte.
Entonces, con las regulaciones internas, en el sentido de que cada una de las autoridades nacionales va a ser responsable por la seguridad de su población, cada una va a ir otorgando las autorizaciones diferentes dependiendo de la vacuna de que se trate. En otras palabras, con la legislación interna, cada estado va a decidir qué vacuna es la que quiere que se acceda a su territorio. De esta forma, vamos a ver que hay estados que van a tener a lo mejor vacunas de efectividad limitada, otros estados que van a tener una vacuna a lo mejor que genere una inmunidad con una mayor amplitud temporal hacia los individuos que la reciban, y otros estados que van a necesitar más de una vacuna para poder vacunar y generar esta inmunidad hacia su población. De esta forma, pues estamos viendo claramente cómo el tema de las vacunas no es un tema tan objetivo, sino también va a estar contaminado por lo que sería la realpolitik, en el sentido de que también se van a desplegar la lucha propagandística para desvirtuar las investigaciones de un tercer estado en caso de que sea una competencia la vacuna respecto a la desarrollada por el laboratorio del otro estado. De aquí vamos a ver también que la nacionalidad se va a volver muy importante en el sentido de que va a haber poblaciones que sí van a poder tener el acceso en un primera instancia de la vacuna dependiendo del estado de nacionalidad del cual dependan. Si una persona es nacional de esos países desarrollados con la capacidad adquisitiva de poder comprar los primeros lotes de la vacuna, porque hay que reconocer que las empresas no van a tener la capacidad de desarrollar y producir una vacuna a tal grado de que sea accesible para en el mismo momento todo el mundo pueda recibir la misma a nivel mundial. También es muy importante también determinar cómo las autoridades nacionales van a poder especificar qué grupos sectoriales dentro de sus poblaciones van a recibir primero la vacuna. Entonces, no solamente se va a tratar de qué estado la recibe primero, qué vacuna va a recibir cada estado, sino aparte, dentro de la población, qué estado va a recibir. Afortunadamente, y aquí regresando al primer comentario que realizaba al inicio de la cápsula, gracias a la globalización, a que todo el mundo estamos inmersos en la misma realidad, gracias a esto vamos a ver que los estados van a generar conciencia sobre la necesidad de desarrollar una vacuna que sea accesible para todos. En otras palabras, no se va a permitir que algunas vacunas sean tan caras que sea difícil su acceso por parte de las poblaciones de países en vías de desarrollo, ya que hay que reconocer que como todo el mundo está globalizado, vamos a tener una movilidad humana tan grande, lo que sea las cadenas de producción integradas, los servicios turísticos como las aerolíneas, los cruceros, pues a todo mundo le conviene que regrese toda la normalidad. De igual forma, existe un riesgo latente de que la cepa del coronavirus pueda mutar e inclusive si se permite que se siga proliferando en toda la comunidad internacional, en una de esas mutaciones puede llegar a ser inmune esa mutación a la vacuna que ya una población específica ya haya sido vacunada. De esta forma, la comunidad internacional está claramente inmersa en un fenómeno, en una problemática global, donde los estados, reconociendo que no pueden reactivar sus economías sin todas las demás poblaciones no adquieren esta vacuna, no puede reactivarse la finanza internacional, la economía mundial, la movilidad humana y el comercio en general, pues aquí es justamente este factor donde todos estamos inmersos en la misma realidad lo que va a permitir que la vacuna no se vuelva una mercancía limitada o de un acceso difícil para toda la comunidad internacional. Sin duda alguna, también uno de los grandes retos que vamos a tener en estos momentos es la falsa creencia que pudiera tener una población en específico en el sentido de que crean que la vacuna va a ser accesible en un futuro cercano. Hay que aquí reconocer, como lo señaló la Organización Mundial de la Salud, que en un escenario más favorable, lo que sería el desarrollo de la vacuna en la pandemia actual va a durar alrededor de 2 años. De esta forma todavía tenemos un largo momento en el cual va a ser necesario todavía seguir esperando, seguir realizando los esfuerzos de contención, pues para que no termine resultando esto con una mayor problemática de la cual ya estamos inmersa.
Sin duda alguna resulta esto un tema muy relevante, todavía falta un gran tramo desde un aspecto temporal para poder vislumbrar cuáles van a ser las repercusiones, los efectos secundarios que estamos viviendo como comunidad internacional, así que lo estaremos platicando en próximas cápsulas. Muchísimas gracias por su atención, no lo olviden dar like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.